A tratar el punto del orden del día correspondiente a las propuestas de creación de diferentes comisiones. En primer lugar, se van a debatir conjuntamente, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, la solicitud del Grupo Parlamentario Podemos, En Comú Podem y En Marea de creación de una comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción y la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Baldoví y Garzón, del Grupo Mixto, de creación de una comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Para la defensa de las propuestas formuladas por su grupo, se interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Campo. Señor presidente, señoras diputados, señores diputados, buenas tardes. Hago uso de la palabra solicitando de sus señorías el voto favorable para crear una comisión de legislatura de carácter reglamentario. Y ello lo hago al amparo del artículo 50 del reglamento de la Cámara. La iniciativa que ahora les presento conlleva la creación de una comisión con un esquema amplio y, como saben, viene transaccionada por diferentes grupos de esta Cámara. Y la primera reflexión tiene que ser congratularnos por este acuerdo, y ello en tiempos de tanta zozobra. El consenso no es un fin, pero es un magnífico método de trabajo. Doy las gracias a todos los grupos con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Decía que la propuesta de la Comisión tiene un esquema que discurre entre la auditoría de la calidad democrática de nuestras instituciones, la lucha contra la corrupción y la propuesta de reformas institucionales y legales. Todo ello, como recoge el preámbulo de nuestra Constitución, con un objetivo básico: garantizar la convivencia democrática de la Constitución y las leyes conforme a un orden económico y social justo, para alcanzar un objetivo: una sociedad democrática avanzada. El objetivo de esta comisión es tan ambicioso como necesario. Persigue el examen sistemático sobre la calidad de nuestra democracia. Todos somos conscientes de la gravedad de la crisis por la que atraviesa nuestro país. Una crisis de amplio espectro, económica sí, pero también social y, sobre todo, política. Y sabemos que en toda crisis algo se rompe. Se rompen las ideas, se rompen las estructuras, se rompen los modelos, lo que obliga al pensamiento. Pensamiento como capacidad de análisis y reflexión. Y ello exige asumir y hasta compartir que los ciudadanos muestran una desconfianza hacia sus instituciones como nunca se había manifestado en democracia. Así es, asistimos con honda preocupación a la pérdida de prestigio de nuestras instituciones, solo comparable al incremento de la desafección por parte de la ciudadanía hacia muchas de ellas. Señorías, los Estados se asientan sobre basamentos muy sólidos de los que emanan sus instituciones como proyecciones del edificio democrático. De esta manera se crean y se configuran múltiples espacios de convivencia. Son, en suma, las referencias vertebradoras del funcionamiento democrático. Pero por razones diversas, algunas de estas instituciones, válidas en su concepto y en su origen, se han degradado en los últimos tiempos, devaluando el propio concepto de Estado de social que nos dimos. Todos sabemos, y existe una amplia unanimidad en nuestra doctrina, que el Estado social no es un ser, sino un actuar, una manera de actuar por parte del poder público. Y lo cierto es que unas veces por comportamientos individuales y otras porque o no han sabido o no han podido cumplir su cometido constitucional y normativo, muchas de nuestras instituciones terminan por alejarse de los ciudadanos. Señorías, sé que no les descubriré nada que no conozcan si les digo que esta profunda crisis política e institucional ha alcanzado unos niveles hasta ahora desconocidos, teniendo como máximo exponente la corrupción. La corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado.
Pero en este momento prefiero quedarme con su significado original. El término corrupción, del latín corruptio, corrupciones, a su vez del prefijo de intensidad con, irrumpere, romper, hacer pedazos. Sí, lo han oído bien, exactamente estamos hablando de esos. La corrupción rompe en pedazos nuestro modelo de convivencia. Quizás deberíamos prestar más atención a enseñanzas de personas como el sociólogo estadounidense Sutherland, cuando viene a expresar que pocos espejos pueden devolver la imagen de la realidad con tanta nitidez como el crimen. Como explica Cleargard, antiguo académico de Harvard y Yale, la corrupción es un crimen de cálculo, no un crimen pasional. Comparto su conclusión de que la corrupción no es solo que también un problema de individuos carentes de toda ética, sino fundamentalmente un problema de sistemas. Sé que no es únicamente un fenómeno patrio y que los entornos internacionales ponen foco de atención en ello. La lucha contra la corrupción ha sido impulsada por varios tratados internacionales, destacando el de la Organización de Estados Americanos del año 96 o el de Naciones Unidas de 2003. Y todos buscan lo mismo, reforzar y armonizar normas ambientales, comerciales y fiscales para eliminar los resquicios legales que puedan hacer posible la corrupción. En la Unión Europea puede ser prototipo de esta lucha OLAF y sus derivados, el Centro Técnico y Científico o su Comité de Coordinación, COCOLAF, gozando de gran prestigio las actuaciones del Greco, auspiciado desde el Consejo de Europa. Pero centrémonos en las ideas y en nuestro país. Señorías, tenemos la oportunidad de abordar un proceso serio y profundo, proceso que afecta a lo más importante del sistema democrático, la legitimación de las instituciones y de sus representantes. En suma, la confianza de la ciudadanía en su sistema político. Efectivamente, el crédito ciudadano en las instituciones y la legitimación social del conjunto del sistema democrático está fuertemente relacionado con la capacidad de las propias instituciones y de las legislaciones para generar en la ciudadanía confianza en su funcionamiento, para que perciban como instrumentos confiables y eficaces. Y aquí me van a permitir unas reflexiones del maestro coreano Han. La transparencia y el poder se soportan mal y por encima de ellas tiene que estar la confianza. Tenemos que avanzar porque la confianza es mucho más y significa que, a pesar de no conocerlo todo, de todos y de todo, podemos creer en ello. Valores como la honradez, lealtad, mérito o capacidad recobran todo su significado. La confianza nos releva de tener que conocerlo todo o saberlo todo. Es más, la exigencia de una transparencia infinita solo se hace oír donde no hay ninguna confianza. Y créanme, un control absoluto, total, aniquilaría la libertad de acción y provocaría la uniformidad. No es la sociedad que deberíamos de querer. Lo anterior no quiere decir, y espero que nadie lo haya entendido mal, ausencia de controles, todo lo contrario. Soy consciente de que casos de corrupción que ocupan diariamente a la información, actuaciones personales que contaminan a la entidad representativa, incluida la utilización de la mentira en sede parlamentaria o ante los medios de comunicación, son problemas que estamos viendo constantemente en el clima social que nos ha tocado vivir. Si a todo ello se suman generalizaciones deliberadas y exageraciones estimuladas por quienes combaten la democracia, la crisis institucional está servida. También desde ser parlamentaria debemos analizar si al proceder a los nombramientos en diversos órganos e instituciones que nos han correspondido por mandato legal, hemos actuado con rigor y la necesaria y recíproca generosidad al consensuarlos. Por ello, señorías, debemos revisar los criterios de nombramientos en diversos órganos e instituciones. Tenemos que analizar el propio sistema parlamentario. Pero esta auditoría no debe quedar circunscrita al diagnóstico. Es preciso lograr el objetivo final de luchar y eliminar la corrupción, y todo ello que suponga un obstáculo, un muro entre el ciudadano y sus instituciones. Para conseguir este objetivo no hay otros mecanismos que el de hacer propuestas de reformas institucionales y legales. Como jurista, tengo la convicción de que sistema institucional y ciudadanía son dos nociones indisolubles. Es más, son dos principios que se refuerzan mutuamente, interaccionan. Un sistema eficaz equivale a una ciudadanía convertida en el centro de la actividad política, económica y social. Y una ciudadanía fuerte genera necesariamente un sistema cada vez más eficiente. Pero, señorías, les propongo la creación de una comisión que tenga por objeto analizar, acordar y proponer las medidas y modificaciones legislativas necesarias para fortalecer las instituciones democráticas, fortalecer estas instituciones mejorando la representación política, la participación ciudadana, regular de manera más exhaustiva los conceptos de intereses de cargos públicos y electos, combatir y prevenir más eficazmente la corrupción y reforzar la imparcialidad y la independencia de los órganos constitucionales y organismos reguladores.
La comisión que se somete a su consideración pretende ser mucho más que un juicio paralelo o anticipado de los que acaecen en nuestros tribunales de justicia. No se trata de estudiar aquellos casos de corrupción más alarmantes, sino de determinar las fallas o las quiebras del sistema que lo han permitido. No se trata de convertir el Parlamento en un plató de televisión o en un pseudo-tribunal de justicia. Se trata de que el Congreso sea el lugar desde donde puedan pilotarse las reformas del sistema parlamentario, el sistema electoral, la participación y el gobierno abierto, la lucha contra la corrupción y los propios estatutos que deben de regir el ejercicio de la política. Termino, señorías. No nos deseo suerte, pero no me entiendan mal. Creo que la suerte tiene un componente de azar que ahora ya no nos podemos permitir. Estamos obligados a liderar esa demanda de cambio, creérnosla y buscar consensos, pues solamente así la política recuperará el terreno perdido y nuestro sistema político recuperará su fortaleza. Recuperar, en suma, la pasión por la democracia entre la ciudadanía y, con ello, la credibilidad perdida ante la sociedad. Reformar nuestras leyes y nuestro funcionamiento para que la política recupere afectos y adhesiones. Reformar el funcionamiento de nuestras instituciones para que sean abiertas, participativas y transparentes, y devolver así la confianza a los ciudadanos en la democracia. La creación de esta comisión es solo el principio, pero es un buen principio. Muchas gracias. Gracias, señor Campos. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, En Común Podem y las Mareas, tiene la palabra el señor Iglesias. Gracias, señora presidenta. Señorías, reconozco que sorprende en este segundo pleno de esta legislatura la ausencia de los líderes del Partido Socialista y del Partido Popular, a la vista, además, de la trascendencia de los temas que tratamos aquí. Me sorprenden también algunas ausencias en los escaños. Me decía un diputado veterano que aquí hay muchísima gente para lo que es habitual en el Congreso. Quizá nosotros seamos demasiado ingenuos, pero entendemos que el puesto de trabajo de un diputado, un día que hay pleno, es su escaño. Y creo que los ciudadanos de nuestro país deben pensar lo mismo. Es un honor para mí presentarles las razones por las que nuestro grupo parlamentario desea que este Parlamento cuente con una comisión que investigue la corrupción. A la vista de los acontecimientos y las declaraciones de hoy, señores y señoras del Partido Popular, parecería que sería un día perfecto para que este Parlamento se dotara de esa comisión. Lo triste es que en España, desde hace mucho tiempo, cualquier día es bueno para que el Parlamento español cuente con un dispositivo específico que ayude a los ciudadanos a estar protegidos frente a la corrupción. Nombrar todos los casos de corrupción que en los últimos años han servido para humillar la dignidad de nuestro país podría consumir todo el tiempo que tengo en esta intervención e incluso más, pero permitan que repita algunos nombres. Gürtel, Púnica, Pokémon, Palmarena, NOS, Eres de Andalucía, Brugal, 3%, Aquamet, Bárcenas. Esos significantes revelan bien el cáncer de nuestra democracia. Y ese cáncer no se combate con buenas palabras y buenos gestos, se combate con hechos y con actos. La corrupción, señorías, no es una suma controlable de manzanas podridas que se dan en todos los ámbitos y en todos los partidos. La corrupción no es una consecuencia inevitable de la naturaleza humana, como pretenden decir los defensores del cinismo político. La corrupción, por desgracia, es una forma de gobierno, es un conjunto de mecanismos políticos que sirven para que tengan el poder, para que manden los que no se presentan a las elecciones. La corrupción se fundamenta en la desigualdad. Los países más desiguales son países más corruptos. Allí donde hay más desigualdad, allí donde hay más injusticia social, la corrupción campa a sus anchas. La corrupción es lo que sirve para que una minoría se apropie de lo que es de todos, se apropie de lo que es común. La corrupción preocupa a los ciudadanos de nuestro país, pero además de preocuparles, les cuesta
muchísimo dinero. Según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, los sobrecostes generados en la contratación pública por la corrupción equivalen nada más y nada menos que al 4,5% del Producto Interior Bruto, nada más y nada menos que 48.000 millones de euros. Luego algunos se preguntan de dónde queremos sacar nosotros el dinero. Pues lo tenemos bastante claro. Según algunos medios de comunicación, la Púnica, y creo que en este momento no estaría de más recordar, señor Rivera, que aquellos que dicen luchar contra la corrupción quizá no deberían sostener en Madrid al Gobierno de la Púnica. La Púnica, según algunos medios de comunicación, venía a costar 250 millones de euros. Es lo que cuesta que 41.500 estudiantes puedan pagar su matrícula universitaria. Es lo que cuestan 125.000 días de ingresos en un hospital. Es triste que hayamos tenido que llegar al mes de marzo de 2016 y que algunos hayamos tenido que llegar a este Parlamento para que vaya a ser posible, por fin, que haya una comisión que luche contra la corrupción. Hoy me congratulo de que nos hayamos podido poner de acuerdo con el Partido Socialista, con Izquierda Unida y con Compromís para hacer una propuesta transaccional y que esta comisión se convierta en una realidad. Ojalá ese acuerdo que hemos podido alcanzar hoy se convirtiera en un acuerdo para hacer un gobierno en nuestro país. He escuchado decir a la señora Luz Rodríguez algo que me ha gustado mucho. Nosotros lo hemos repetido hasta la saciedad en los últimos 2 años y me hace feliz escuchárselo a una representante del Partido Socialista. La patria es la gente. Luchar contra la corrupción es defender la patria. Luchar contra la corrupción es defender la justicia social y combatir la desigualdad. Bienvenidos al lado de los verdaderos patriotas. Ser patriotas no tiene nada que ver con proclamar la unidad de España. Ser patriotas tiene que ver con defender los derechos de la gente y combatir con hechos la corrupción. Ojalá podamos seguir poniéndonos de acuerdo para que este país cuente con un gobierno que acabe por fin con la corrupción como forma de gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, señor Iglesias. Por el Grupo Mixto, en primer lugar, señora Sánchez. Por el Grupo Mixto, por favor, señora Sánchez. Despacio. Tranquila. Tranquilo. El tema es que no te mate. Vale, pues no me he caído. A ver, desde Izquierda Unida, Unidad Popular, tenemos la firme convicción de que la transparencia, la participación ciudadana y el control democrático de las instituciones son indispensables si hablamos de una verdadera lucha por la regeneración democrática y contra la corrupción. Corrupción que es sistémica y no excepcional, como desafiando los hechos y los datos empíricos, algunos se obstinan en defender. Y por eso, porque es sistémica y no accidental, no sirve de nada luchar contra las consecuencias y no hacer nada contra las causas, ni los causantes, tanto los corruptores como las herramientas que la posibilitan. Porque cosas como la disolución entre las fronteras, entre lo privado y lo público, cuestiones como las fraudulentas privatizaciones o externalizaciones son las que crean el caldo de cultivo para después encontrarnos con todos los casos de corrupción que nos despiertan cada mañana. Por lo tanto, la pretensión de la creación de esta comisión, desde nuestro punto de vista, tiene que ser no solamente de endurecimiento de penas y tratamiento punitivo de las cuestiones,
que está muy bien y que se agradecerá, así como el fin de los aforamientos y otras cuestiones de ese tipo, sino además combatir de una vez por todas, tratar las causas de las cuestiones que provocan la corrupción y que la hacen posible. Y con ánimo de que esto se trate de una vez por todas y no solamente hablemos del final del proceso, sino de dónde se crea, invitamos a todo el mundo a que vote a favor de la creación de esta comisión. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Baldoví. Moltes gràcies, señora vicepresidenta. Mientras esta tarde inaugurábamos esta legislatura aquí y amenizábamos nuestra digestión con unas soflamas por la unidad de la patria, me he permitido consultar las preocupaciones del CIS que salió hace apenas una semana. Las dos principales preocupaciones eran el paro, con un 78% de preocupación entre los ciudadanos, y la segunda era la corrupción, con un 47%, que ha aumentado 8 puntos respecto del mes de enero. En cambio, la independencia de Cataluña preocupaba apenas al 1,4% de los ciudadanos. Yo creo que este Parlamento tiene que ser el reflejo de los problemas que preocupan en la calle. Debería ser el reflejo de los problemas que preocupan en la calle. Y por eso, mientras en Valencia asistimos a una mascletá incesante que arrecia día a día de corrupción y que va increciendo y que va acorralando a todos los principales líderes del Partido Popular Valenciano, presidentes de Diputación, consellers, alcaldesa de Valencia, en fin. Esta tarde ustedes han preferido inaugurar la legislatura para dar diplomas de españolidad y para decir quiénes son los buenos españoles y los malos españoles. Me suena ya de Valencia cuando el PP valenciano daba diplomas de buenos valencianos y de malos valencianos y decía que los otros valencianos éramos como traidores. Por eso entiendo que es muy conveniente que se presente esta propuesta aquí y que hemos firmado conjuntamente con los compañeros y compañeras del PSOE, de Unidad Popular y también de Podemos, porque se hace eco de las preocupaciones que tiene la gente. Yo vengo de una tierra especialmente castigada, no la única, no la única. Brugal, Gürtel, Imelsa, Emarsa, Cooperación, Taula, Fira, Valencia, y ha llegado hasta ayer que han imputado al Partido Popular. ¿Cuántas escuelas se hubieran podido hacer? ¿Cuántos hospitales se hubieran podido hacer? ¿Cuántas empresas hubieran tenido una viabilidad? ¿Cuántos trabajadores hubieran tenido trabajo? ¿Cuánto dinero se ha robado a los ciudadanos? Todo esto ha provocado la desafección y la desconfianza en las instituciones. Por eso entendemos, y acabo ya, oportuna la creación de esta Comisión Permanente de Lucha contra la Corrupción, para que analice las causas, proponga las reformas que sean necesarias para que aumente la calidad democrática de nuestras instituciones. Y por eso entiendo que el Partido Popular hará bueno ese deseo que anunciaba la señora Cospedal, que es el partido que más ha luchado contra la corrupción de todos los que estamos aquí, y votará a favor de la creación de esta Comisión Permanente de Lucha contra la Corrupción. Moltes gràcies, señora vicepresidenta. Gracias, señor Baldoví. Nadie ha solicitado el turno en contra, por lo tanto, vamos al turno de fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario Vasco
La JPNV tiene la palabra el señor Legarda. Muchas gracias, presidente. Señorías, se nos propone la creación de una comisión permanente no legislativa para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Tienen todas ellas como objeto último el fenómeno de la desafección política, que afecta a la legitimación de las instituciones y sus representantes. Como causas estructurales europeas, la crisis económica y social, la globalización y su afección a la posición de los Estados, la corrupción y su impunidad. En definitiva, la cesura entre la sociedad y sus instituciones. Es, por tanto, objeto de esta comisión cosas tan diversas y dispares como fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la representación política, mejorar la democracia interna de los partidos políticos, mejorar la participación ciudadana, mejorar la transparencia, regular los conflictos de intereses de los cargos políticos y electos y también de los funcionarios públicos, combatir y prevenir la corrupción, reforzar la imparcialidad e independencia de los órganos constitucionales y organismos reguladores. Adelanto que nuestro grupo parlamentario no comparte el tratamiento conjunto en la misma comisión de todo lo que suscita desafección entre la ciudadanía y las instituciones democráticas. No se puede ni se debe mezclar la prevención, control y represión de la corrupción con otras cuestiones que, sin serlo, también pueden generar desafección política. Así, no es lo mismo la corrupción que la tramitación de un modo u otro de un decreto ley, ni tampoco es lo mismo la financiación ilegal de un partido político que la elección de sus candidatos a la presidencia del Gobierno no se realice mediante el sufragio directo y secreto. Ni tampoco es lo mismo el procedimiento de creación de comisiones de investigación que los principios de buena regulación normativa, necesidad, proporcionalidad, etcétera, ni tampoco la regulación de los debates electorales. Ni tampoco es lo mismo la regulación de las iniciativas legislativas populares ni el cese de los altos cargos cuando se les abra juicio oral. Ni tampoco es lo mismo la regulación de los lobbies que la falta de lo que se denomina huella legislativa. Podría seguir enumerando en extenso estos binomios de posibles reformas de naturaleza diversa, que, siendo disolventes para la afección ciudadana a las instituciones, unos provienen de la comisión de ilícitos penales o administrativos y otros son maneras de proceder manifiestamente mejorables, pero que no suscitan reproche jurídico penal ni administrativo alguno. No se pueden tratar conjuntamente. Se corre el riesgo de que todo se visualice por la sociedad como distintas manifestaciones de la corrupción, y esta Cámara no debiera caminar en este sentido. Por nuestra parte, sí apoyamos la creación de una comisión de prevención, control y represión contra la corrupción stricto sensu, pero no que en la misma comisión se aborden otras reformas que diagnostiquen las causas y provean las reformas oportunas para sellar la cesura entre la sociedad y las instituciones. Por último, y respecto al normativismo que traslucen las propuestas de creación de estas comisiones, ya que se identifica el problema que se pretende atajar en la falta de legislación, se dice literalmente, el problema reside en la falta de legislación, en los resquicios a la corrupción y en establecer mecanismos sancionadores eficaces. Desde el Duque de Olivares, del Conde Duque de Olivares, llevamos oyendo esto, pero este no es, a nuestro juicio, el núcleo del problema. El núcleo del problema es una falta de moralidad, tanto pública como privada, y esto no lo arreglan en exclusiva la fe en la magia de las normas. Por lo expuesto,
y estando ante una cuestión de gran relevancia pública, no nos opondremos, pero tampoco la apoyaremos con el contenido propuesto. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad tiene la palabra el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Señorías, las iniciativas que nos plantean los grupos Socialista, Podemos, Izquierda Unida, Compromís, realmente son ambiciosas. Y el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, en su intervención, apuntaba que quizás la agenda que se nos plantea es tremendamente amplia, quizás demasiado ambiciosa respecto a las capacidades que puede tener una comisión en este Parlamento, o incluso puede conducir a una cierta confusión de la opinión pública. Pero es cierto que necesitamos recuperar todos la confianza en el sistema y en las instituciones. Y, por tanto, bienvenido un instrumento parlamentario que nos permita abordar las cuestiones que efectivamente preocupan a la ciudadanía y que efectivamente han marcado la agenda social y política en los últimos años. Y desde este punto de vista, sin negar un cierto escepticismo sobre la capacidad efectiva de una comisión para abordar estas cuestiones, el Grupo Catalán de Democracia y Libertad apoyará la creación de la misma. Estamos convencidos que hoy tenemos graves problemas que corroen la democracia. Estamos convencidos de que la corrupción es un mal negocio. Decía el señor Iglesias que los países más desiguales son los países con mayor índice de corrupción. También es cierto que los países más abiertos a la economía global, más competitivos, son también los países con menos nivel de corrupción. Si usted analiza los índices de corrupción, de igualdad social y de capacidad de emprendimiento, son los mismos países. Por tanto, ese es el camino a recorrer. Ahí hay plena coincidencia. Pero también estamos convencidos de que una comisión de estas características no puede caracterizarse por una comisión del y tú más, que el debate que no genera confianza entre la ciudadanía en relación a la corrupción es que convirtamos este Parlamento, este Congreso, esta comisión, en un espacio de exclusivo desgaste político entre los grupos políticos en relación a las cuestiones de la corrupción. Eso ni va a crear confianza ante la ciudadanía, ni va a permitir abordar las reformas que seguramente hacen falta. Y también, si me permiten, un punto no de escepticismo, pero de una aproximación realista a esta discusión, ¿no? Los problemas de desafección política, de corrupción política, de empobrecimiento de nuestras instituciones están directamente vinculados a nuestro marco legal. Es que el marco legal en el que nos hemos dotado en los últimos años, y singularmente en la pasada legislatura, y ahí al Grupo Popular hay que reconocerle que se han aprobado importantes reformas en esta materia, nuestro marco legal se aleja del marco legal de los estados más avanzados de nuestro entorno. ¿El problema está en las leyes que tenemos? ¿O quizás los problemas que existen en esta materia tienen que ver con cuestiones que no son tan simples con hacer más y nuevas leyes? En el Estado español se continúa instalada la idea que frente a cualquier patología social la respuesta es más normativa. Y quizás somos líderes en legislar, pero nuestros problemas de desafección, de corrupción, continúan allí. Tenemos problemas de gobernanza en las instituciones y quizás, señorías, también tenemos problemas culturales de fondo que no se van a resolver exclusivamente con modificaciones legislativas. Y en esos problemas de confianza de fondo
de cultura, que tienen que ver con la confianza de los ciudadanos con las instituciones, la capacidad que de verdad convirtamos esta agenda tan ambiciosa que se plantea en una agenda posible, que no tan solo plantee cambios legislativos, sino sea capaz de introducir cambios culturales para encontrar el apoyo del Grupo Catalán de Democracia y Libertad. Vamos a ver qué da de sí esta comisión y la elaboración del plan que se anuncia en el final del texto que se va a someter a votación va a ser fundamental, ¿no? Un plan de trabajo. Pues bueno, el plan de trabajo, señorías, mi grupo solicita de los grupos que seamos lo más serios posibles en la construcción de este plan, porque lo peor que nos podría pasar es que nuestro discurso retórico contra la corrupción con la creación de esta comisión se quedase simplemente en una exhibición de nuevo de las diferencias políticas, de los trapos sucios, de aquello que degrada la confianza de la ciudadanía frente a esos problemas. Al menos esa va a ser nuestra posición. Gracias. Gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordá. Gràcies, senyor presidente. Bon vespre. Desde Esquerra Republicana de Cataluña defendemos, evidentemente, una comisión de investigación sobre corrupción, tal y como ya presentamos en la anterior legislatura. Una comisión de investigación como la que ha habido en el Parlament de Cataluña, en que han comparecido corruptos y donde los políticos se han visto obligados a una cosa que aquí no es muy habitual, que es dar explicaciones. Este Parlamento, Congreso, la Cámara Baja, debe pedir explicaciones a los partidos que han practicado de manera sistemática la corrupción. Los votantes, señoras y señores diputados, deben saber antes de votar quién les ha mentido, deben saber quién les ha estafado y también tienen que saber quién les ha robado. Porque la corrupción es un robo a la ciudadanía, un robo con todas las letras y un atentado, evidentemente, a la democracia. Tanto es así que creemos que las políticas del Gobierno han sido, en buena parte, fruto de la corrupción. Y me explico. Que no era que la política estuviera salpicada de corrupción, sino que las políticas eran corrupción en sí mismas. Consideramos que ha habido políticos a los cuales no les ha importado perjudicar a la mayoría de la población a cambio de recibir dinero por ello. Da igual si en Génova o en Suiza. Entre otras, consideramos que hay que investigar si la liberalización del suelo se hizo pensando en el bien común o si fue porque unas empresas sencillamente llamaron a la puerta de unos políticos ofreciéndoles sobres, ofreciéndoles maletines, ofreciéndoles yates y chalés. De la misma manera, habría que investigar si hay algo extraño en que los impulsores de la reforma laboral, que cercena derechos y legaliza la explotación de las trabajadoras y de los trabajadores, dieran dinero al partido que la aprobó. O si es casual que Hacienda destine el 90% de la investigación de las clases medias, mientras 3/4 partes del fraude se sitúa precisamente en las grandes fortunas, o simplemente que haya más policías siguiendo a movimientos sociales que a partidos políticos que han estado robando a expuertas durante años y años. También consideramos que hay indicios, y no pocos, muchos indicios, para investigar si el hecho de que paguemos la luz más cara de Europa, perjudicando evidentemente a personas y a empresas, se debe a unas puertas giratorias engranadas en el eje de una corrupción que sienta a expresidentes del Gobierno y a exministros en el Consejo de Administración y que ha generado injustificadamente una deuda de más de 30.000 millones de euros. La deuda española es, en esencia, fruto de la corrupción, de los beneficios de los oligopolios, de las obras faraónicas, de los proyectos fallidos e innecesarios que han crecido a la sombra, evidentemente, de los sobres. Por otro lado, si se beneficia tan escandalosamente a las grandes empresas y a las grandes fortunas, mientras se perjudica a todo el resto del pueblo, no es por ideología, sino porque las grandes fortunas y las grandes empresas compran al poder político.
Solo así se puede explicar una legislación a medida de las grandes empresas y, evidentemente, en perjuicio de las pymes y de la economía social. Voy terminando. De hecho, la corrupción está permitiendo que empresas poco competitivas, lejos de vivir su capacidad competitiva e innovación, vivan de los pelotazos que pegan a la sombra de unas leyes hechas a la medida de la corrupción. Y eso sí, señorías del Partido Popular, se lo diré clarito, el neoliberalismo que predican resulta ser una estafa cuando se impone la ley del sobre y no la ley del mercado. La democracia es una estafa cuando los sobres que contienen billetes pesan mucho más que los sobres que contienen votos. El problema no es puntual, señorías. La corrupción ha podrido todo el sistema político. Las leyes que tenemos responden en buena medida a un sistema corrupto y hay que hacer nuevas leyes que garanticen que se responda a la voz popular y, evidentemente, no a la voz del IBEX 35. Nosotros, desde luego, vamos a hacer un verdadero proceso constituyente en Cataluña para ello. Vamos a hacer un país nuevo. Vamos a hacer la República Catalana. Muchas gracias. Gracias, señora Jordà. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Villegas. Señor presidente, Gobierno que no está, señorías, se trae una propuesta para hablar de corrupción y de calidad democrática. Creemos que es una preocupación que es compartida, por lo menos debería de serlo, por todos los grupos que forman la Cámara. Efectivamente, la corrupción y la falta de calidad de nuestro sistema democrático ha provocado una crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones y especialmente en los partidos políticos. Una desafección contra la que estamos obligados a luchar. Una desafección que, sin duda, desde mi punto de vista, está justificada y está justificada por ese reguero de casos de corrupción que salpican nuestra vida día sí y día también. Casi todos los partidos viejos que han ostentado parcelas de poder se han visto salpicados por uno u otro caso de corrupción política. Los señores del Partido Popular, los señores del Partido Socialista, los señores de Convergencia, que ahora van juntos con los de Esquerra en lo de Junts per Sí, todos los viejos partidos se han visto salpicados. Y algunos de los nuevos, señor Iglesias, parece que también están siendo investigados por la UDEF por posible financiación ilegal desde potencias extranjeras. Ya veremos cómo acaba. Por tanto, lo que quiero decir es que no son casos puntuales. Son casos que han afectado a todos los niveles institucionales, nivel nacional, nivel autonómico, nivel municipal y a la mayoría de partidos políticos. No son casos puntuales, insisto, son tramas de corrupción que han asaltado el poder. Estas tramas sí que han asaltado el poder y están socavando y erosionando los pilares de nuestro sistema. Y sin duda, como se ha dicho por parte de anteriores intervinientes, han afectado también gravemente a la calidad de nuestra democracia. Ha provocado efectos negativos y perniciosos en la calidad de nuestra democracia y también prejuicios económicos, sin duda. Se ha hablado antes de esos 50.000 millones, casi 50.000 millones en los que algunos cuantifican los efectos económicos de la corrupción. Pero más allá de eso, hay otros efectos que son el que empresas menos competitivas están pudiendo alcanzar contratos en detrimento de empresas más competitivas y eso es una lacra para la competitividad y para la economía de nuestro país. Esto perjudica también, como decíamos, no solamente económicamente, sino nuestro sistema político y nuestro sistema democrático. La sospecha se extiende sobre la toma de decisiones políticas, que no se sabe si se están tomando en favor del interés general o en favor del interés del que más paga.
Por otro lado, otro ejemplo de cómo afecta a nuestro sistema democrático la corrupción es también la contienda desigual que se puede producir en las propias elecciones cuando algunos partidos han estado financiando ilegalmente. Eso provoca desigualdad en la contienda democrática y desigualdad, por lo tanto, también en los resultados. Esto es un reto que debemos afrontar. Esta nueva etapa, que algunos creemos que se debe abrir en España, que se ha abierto a partir del 20 de diciembre, tiene que tener como principal objetivo erradicar la corrupción política. Debemos erradicarla, por lo menos como fenómeno de nuestro sistema. Seguro que no vamos a poder hacer que algún chorizo robe, eso es imposible, pero sí que tenemos que evitar que sea parte del sistema. Tenemos que evitar que los partidos se financien, aprovechen la corrupción para financiarse. Tenemos que sacar las tramas de corrupción del sistema democrático. Por lo tanto, Ciudadanos va a apoyar esta comisión permanente, Comisión para la Auditoría y para la Calidad Democrática, para la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Creemos que es bueno, aunque todos los partidos o la mayoría llevamos en nuestro programa y defendemos con insistencia la necesidad de tomar medidas en muchos aspectos, en mejorar la lucha contra el fraude fiscal, en cambiar la ley de financiación de partidos, en resolver la independencia de la justicia, en dotar de medios suficientes a la propia justicia para que pueda luchar. Insisto, todos llevamos medidas en nuestros programas para ayudar a luchar contra la corrupción, pero creemos que es bueno que se ponga en marcha esta comisión que de alguna forma pueda velar, pueda centralizar, pueda proponer medidas y, sobre todo, pueda evaluar si las medidas están teniendo buen resultado o no. Sin duda, esta comisión no va a resolver el problema de la corrupción. Hay que luchar en muchos ámbitos, hay que luchar en muchos frentes, pero creemos que puede ayudar a coordinar las medidas de lucha contra la corrupción política. Por eso, como he dicho, desde Ciudadanos votaremos a favor de la creación de esta comisión. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias, señor Villegas. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moro. Señor presidente, señorías, como hemos escuchado aquí una serie de cuestiones que vienen a mezclar, me gustaría comenzar diciendo que a todos seguro que esta tarde nos gustaría estar hablando de otro tema. Nos gustaría preocuparnos de otros temas de nuestros ciudadanos. Sin embargo, tenemos la obligación de preocuparnos, como se ha dicho, de aquello que a ellos les está afectando y les está afectando psicológicamente en su ánimo y en la credibilidad frente a las instituciones. Pero la sociedad nos demanda rigor. Vamos a ver si conseguimos en esta legislatura y en esta Cámara imponer el rigor y la seriedad para abordar la lacra de la corrupción y para mejorar la calidad democrática. El paso del tiempo a veces hace muy buenos vinos, pero en otras ocasiones los deteriora. Ese deterioro no nos debe llevar a engaño y no nos debe llegar a perder el tiempo, sino por el contrario, a asumirlo y a afrontarlo, a plantarle cara. La legislatura pasada fue una legislatura de gran avance en aquellas medidas que permiten mejorar los instrumentos legales para que sean utilizados por aquellas instituciones democráticas, parte del Estado de Derecho, que permiten que nuestra democracia funcione, que nuestra democracia crezca y no se deteriore. Se avanzó en un amplio programa de regeneración democrática, el más amplio de nuestra historia, pero desde la perspectiva de construir, de valorar sobre lo que otros habían hecho, cosa que muchos grupos políticos se están olvidando. Desde el primer Consejo de Ministros de la legislatura 2011-2015 se pusieron en marcha importantes reformas institucionales para mejorar la calidad de la democracia y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Seguimos necesitando administraciones más ágiles y más eficientes, pero además se ha trabajado porque también se necesita en administraciones e instituciones más transparentes, más abiertas, más fiscalizadas y con gestores sometidos a ineludibles principios éticos que pasan a ser legales y en principios, sin duda, legales. Además, nuestro presidente planteó la necesidad de alcanzar un pacto por la transparencia y la corrupción y, tras un largo diálogo, no fue posible llegar a ese pacto, pero sí se plasmó en un programa legislativo de regeneración que está vigente y que, sin duda, nos ha diseñado un contexto normativo muy diferente. Un contexto normativo que, sin embargo, tendríamos que recordar aquí que no necesariamente puede tener aplicación retroactiva y que a los ciudadanos muchas veces con nuestras polémicas estériles les confundimos y piensan que no estamos haciendo nada útil. Todo es mejorable, pero claro que se ha avanzado y se ha avanzado mucho con la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los partidos políticos, con la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información y Buen Gobierno, con la reforma del Código Penal, con la determinación de medidas en el Código Penal que son las que han llevado a que sea delito la financiación de los partidos políticos, a que los partidos políticos como personas jurídicas también puedan ser titulares de estos procedimientos. Luego, no digamos que no hemos avanzado y mucho en el control de la actividad financiera, en la regulación del ejercicio del alto cargo, en procedimientos más ágiles a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, sin duda, todavía tiene que hacer mucho más. Y en la implantación de algo que era muy necesario y que nos demandaban todos, la Oficina de Recuperación y de Gestión de Activos. ¿Quiere decir eso que la labor estaba concluida? Nunca lo pensamos, no lo pensamos tampoco ahora y, por tanto, a pesar de ese camino recorrido, a pesar de lo hecho, creemos que es necesario atender la voz de la ciudadanía y afrontar la incorporación de otros instrumentos, sobre todo mejorar aquellos mecanismos que pueden atender a la prevención, probablemente lo que más ha fallado en otros momentos, y dejarnos de tirar los trastos a la cabeza, porque, como se decía en un texto por todos conocido, nadie está libre y, por tanto, si nadie está libre, que no tire la primera piedra. Aquí se han hecho listados que faltan a la verdad, que no miran a sí mismos y que solo miran a los demás. Así no podemos trabajar. Queremos trabajar en esta Cámara. Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, hemos contribuido con esa transacción que agradezco por el trabajo y el buen tono de los grupos para que esta comisión sea una realidad. Pero, ojo, no es una comisión que sustituye a los jueces, no es una comisión de investigación, no es una comisión que aparece ex novo, no es una comisión que sustituye al resto de comisiones legislativas. Es una comisión que permite avanzar en instrumentos de trabajo, en instrumentos de regeneración, en evaluación de lo que hemos hecho, en superar cosas que no han servido, en incorporar otros instrumentos. Eso es lo que nos piden los ciudadanos y ahí, al Partido Popular, nos van a encontrar. Seguro que la democracia finalmente nos lo agradecerá. Gracias, señora Moro. Tratamos ahora la solicitud del Grupo Parlamentario Podemos, en Común Podem, en Marea, de creación de una comisión permanente